Cáncer de próstata. Muy bien, para el cáncer de próstata el marcador es el famoso antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico nos está hablando de un tumor de próstata y lo puede utilizar el médico para la detección, diagnóstico, seguimiento y pronóstico. El PSA es uno de los marcadores que se utiliza para detección, siempre teniendo en cuenta sus limitaciones. Lo más importante es para el diagnóstico, sin lugar a dudas, para el diagnóstico del cáncer de próstata. Lo que hay que tener en cuenta es que hay patologías benignas de la próstata que también nos pueden dar aumentado el PSA. Por eso el concepto es, el PSA es órgano específico, pero no tumor específico. ¿Eso qué significa en otras palabras? Que siempre que tenga patología de próstata, el marcador va a estar aumentado, pero la patología puede ser maligna o benigna. Muy importante en el seguimiento, muy importante en el pronóstico. En general, vieron, ahí ustedes tienen un cuadrito. El valor de corte que se usa para el PSA es de 4. Ahora bien, el concepto que ustedes tienen que tener muy claro es que si el PSA da debajo de 4, no significa que el paciente no tenga cáncer. Acá hay un trabajo que después lo vamos a analizar a través del trabajo práctico, donde se analizaron pacientes diagnosticados de cáncer de próstata, es decir, que se les hizo la biopsia, se tomó tejido y se vio que era un cáncer de próstata, y sin embargo, fíjense ustedes, 6 de esos pacientes el PSA le había dado menos de 4, y sin embargo eran cáncer de próstata. Y ahí ustedes tienen menor a 4, entre 4 y 10, entre 10 y 25 o más de 25. Entonces, ojo, que le dé menor de 4 no descarta el cáncer. Para eso tiene otras herramientas el médico, ahí tienen una figura ustedes, el famoso tacto rectal, que la mayor parte de los varones lo miran con muy malos ojos, ninguno se quiere hacer el tacto rectal, pero es una herramienta, acompaña al PSA. Siempre dicen los investigadores, hay que hacer, y dicen los urólogos, las dos cosas, tacto rectal y medir PSA. Ahora bien, a veces no basta. Desde el laboratorio, ¿qué se hizo? Bueno, apareció el famoso PSA libre. En general ustedes van a ver que el médico les pide PSA total y PSA libre. ¿Por qué? Porque se vio que el PSA circula en sangre unido a una proteína. Y lo que se vio también es que cuando del PSA total la mayor parte es por PSA libre, lo más probable es que el paciente tenga una enfermedad benigna de la próstata. En cambio, cuando la fracción de PSA es mayor la parte que está unida a proteínas que lo que está libre del total de PSA, eso es más compatible con un carcinoma de próstata. ¿Ayuda el PSA libre? Y sí, los médicos lo piden. Pero igualmente no es lo mejor, no quiere decir que si el PSA libre está bajo, no sea igualmente un cáncer de próstata. Muchos pacientes finalmente terminan en la biopsia, no queda otra. Carcinoma de páncreas, ¿qué podemos decir respecto al páncreas? El carcinoma de páncreas es uno de los carcinomas más agresivos. Puede ser que el tumor esté en la cabeza del páncreas, en el cuerpo o en la cola. Y en la figura ustedes tienen uno de la cabeza de páncreas, que son de todos los más agresivos.
¿Cuáles son los marcadores tumorales? El K19.9 y el CEA. Ahí ustedes tienen puesto el 19.9 en más de un 90%, el CEA es más de un 80%. Hay otros poco usados, pero se los describí. ¿Y qué más se hace? Bueno, una radiografía, una ecografía, una tomografía, una resonancia. Es necesario buscar las imágenes. Nuevamente, el cáncer de páncreas es muy agresivo cuando el paciente llega al diagnóstico, cuando ustedes tienen marcadores tumorales elevados, igualmente el pronóstico es malo. Es la característica. Tienen un pronóstico, digamos, son de los más agresivos los que menos viven los pacientes, menos sobrevida tienen. El hepatocarcinoma, es decir, cáncer, bueno, para cáncer, no para todos los cánceres de hígado vamos a tener marcador tumoral. El que se puede utilizar es la alfa-fetoproteína para algunos tipos de cáncer de hígado. La alfa-fetoproteína, cuando da elevada, en realidad más que nada es para el seguimiento porque suele dar valores muy elevados y habla de un mal pronóstico. Por lo tanto, entonces lo suelen pedir los médicos, pero después que vieron la imagen, más que nada para el seguimiento, después de la cirugía, esperando que le baje el marcador tumoral. Cáncer de testículo. Para el cáncer de testículo tenemos dos marcadores, la alfa-fetoproteína y la gonodatrofina coriónica humana, la misma hormona que utilizamos para el diagnóstico de embarazo. Acá sí, estos marcadores nos sirven para diagnóstico, para seguimiento y para pronóstico. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que dependiendo del tipo de tumor, ¿qué significa eso? Del tipo de célula que le dio origen al tumor, yo voy a tener afectado la alfa-feto o la beta-gonodatrofina colónica humana, o los dos o ninguno. Entonces, realmente el marcador aquí sí hace diagnóstico. Sí le estoy diciendo al médico cuál es el tipo de tumor que tiene el paciente. Fíjense ustedes, los seminomas o los teratomas no alteran ninguno de los marcadores tumorales. En cambio, en los tumores embrionarios están afectados las dos. Aumenta tanto el alfa-feto como el HCG. En el coriocarcinoma aumenta el HCG, pero no aumenta el alfa-feto. Por eso sí son diagnósticos. Y también sirven para el pronóstico y para el seguimiento. Cáncer de vejiga. Hay algunos descriptos. En general no hacemos en los laboratorios clínicos. No hay muchos métodos en el mercado para el cáncer de vejiga. No hay métodos para detección. Sí se pueden, hay algunos para seguimiento, pero es poco lo que los marcadores tumorales pueden hacer para este tipo de cáncer. Cáncer de pulmón. Bueno, hay descriptos ahí abajo, yo se los puse, el cifra 21.1, el CEA, CQ19, el K125, se han descrito otros marcadores, pero en realidad los trabajos de investigación son muy controvertidos, hay trabajos que llegan a la conclusión que no sirven, otros que sirven. Así que en realidad, en general, en los laboratorios no hacemos marcadores tumorales para cáncer de pulmón. Lo que el médico tiene que hacer es buscar la imagen. Entonces, y para terminar, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, cuando hablamos del cáncer, recuerden, el cáncer no es una sola patología, es un grupo de patologías. La célula cancerosa va adquiriendo características propias en cuanto a su proliferación, a la desdiferenciación. ¿Qué es la desdiferenciación? Es irse alejando de la célula que le dio origen.
Recuerden que la célula tumoral surge de una célula normal. Un hepatoma, un cáncer de hígado, surge de una célula de hígado. Un cáncer renal surge de una célula normal renal. Todos surgen de una célula normal, pero a medida que va creciendo, la célula tumoral se va diferenciando, separando cada vez más de la célula que le dio origen. Eso se llama desdiferenciación. Bueno, la inmortalidad. ¿Y qué es esto de la inmortalidad? Bueno, seguramente ustedes estudiaron en genética. Hay una parte de los cromosomas, los extremos, que se llaman telómeros. Y si se acuerdan, cada vez que la célula se divide va cortando los telómeros, de manera tal que cuando el telómero llega a una determinada longitud, eso activa el fenómeno de la apoptosis. ¿Qué tienen de característico? Ahora, hay un solo tipo de células normales que son células inmortales, que son las células madre. ¿Por qué? Porque tienen una enzima que se llama telomerasa, que lo que hace es alargar el telómero y no permitir que se vaya acortando en las diferentes divisiones celulares. Pero eso, en las células normales del resto de nuestro organismo, no tienen telomerasa, por eso van a la muerte celular programada. ¿Qué es lo magnífico que tienen las células tumorales? Que tienen telomerasa. Entonces, nunca cortan sus telómeros, por lo tanto, son inmortales. Bueno, y la capacidad de tener metástasis. Las metástasis son poco eficientes, es decir, que en realidad de las células que escapan del tumor, la mayor parte mueren. Sin embargo, a pesar de la poco eficiente, lo que han descubierto los investigadores es que a lo largo de la vida del paciente va a terminar haciendo metástasis y que muchas veces, que la mayor parte de los pacientes con cáncer que mueren por la metástasis y no por el tumor original. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones que tenemos que tener respecto a los marcadores tumorales? ¿Qué son? Que son importantes para el manejo de la patología del cáncer, que vamos a utilizar distintos marcadores para distintos tipos de cáncer y que realmente el médico los puede usar en distintas etapas del desarrollo de la patología. No hacen diagnóstico, recuerden esto, salvo excepciones, no hacen diagnóstico. El médico necesita de otras herramientas. Además, siempre las imágenes y el diagnóstico definitivo, desgraciadamente, es la biopsia. Siempre, siempre hay que hacer biopsia.